Vamos a irnos hacia Cuba en esta segunda hora de Crisis en el Aire, porque pasado mañana, el lunes, la isla caribeña va a vivir un momento complejo. En realidad ya está viviendo un momento complejo. Ustedes se acordarán, hablamos en este programa también, el pasado 11 de julio hubo una serie de protestas allí en Cuba cuya dimensión no registra antecedentes en la historia reciente de ese país. A partir de ese momento comenzó a perfilarse un tipo de oposición al gobierno revolucionario, entre los que figuran sectores jóvenes que cuestionan el bloqueo norteamericano y rechazan las pretensiones imperialistas, pero que también critican duramente al oficialismo y exigen cambios significativos en el sistema de poder establecido en Cuba. Algunos de estos sujetos estos sujetos políticos, digamos, vienen convocando desde hace varias semanas a una marcha para el lunes 15 de noviembre, pasado mañana. Pidieron permiso al gobierno para manifestarse, pero esa solicitud fue denegada por el gobierno, que declaró a las protestas ilegales. Todo esto en un contexto de una aguda crisis económica y social, agravada, como en todos nuestros países, por los efectos de la pandemia. Así que bueno, para conversar sobre esta coyuntura inédita, estamos ahora en comunicación con Carlos Alzugaray. Él es un intelectual cubano, ex diplomático con mucha experiencia, además es profesor universitario, es escritor, es un activo analista de la realidad cubana. Esperamos, Carlos, que nos estés escuchando bien. ¿Cómo estás? Jimena Tordini y Mario Santucho estamos acá. Buenos días, sí, los estoy escuchando bien desde aquí, desde La Habana. Saludos al pueblo argentino. Hay un poquito de delay en la conversación, así que le pedimos a las oyentas y los oyentes que le tengan paciencia a esos segundos de diferencia que hay. ¿Qué pensás, Carlos, que va a pasar el 15 de noviembre, el lunes? Bueno, es difícil pronosticar qué va a pasar el 15 de noviembre. Lo que pasa es que yo creo que hay algunas presunciones del grupo archipiélago, que es el que ha convocado la marcha, de que puede emular o de que se puede repetir la situación del 11 de julio. Yo pienso personalmente que no, que la situación no es la misma, que la situación no es tan grave como la del 11 de julio. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, el 11 de julio parecía que la pandemia se había ido de las manos del gobierno. No es lo que está pasando ahora. Parece que estamos saliendo de ahí. El gobierno ha tomado algunas medidas y también, por supuesto, ha habido medidas represivas, lo cual hace muy difícil que se pueda repetir lo del 11 de julio. Pero de todas maneras, hay que esperar, porque lo que sí no hay duda es que el país está en una crisis económica y social, donde son muchas las personas que se sienten desengañadas y no respondidas por el gobierno. Es decir, hay razones más que suficientes para manifestarse en la calle. Y por supuesto no se puede olvidar el factor norteamericano. Es decir, hay muchos que piensan que cualquier movida de ese tipo es ayudar a la tradicional política de cambio de régimen del gobierno de Estados Unidos, agudizada recientemente por la administración Trump y mantenidas las sanciones por la administración Biden. Así que la situación es bien compleja como para pronosticar qué pueda pasar el lunes. Estamos hablando con Carlos Alzugaray, intelectual cubano, ex diplomático desde La Habana. Gracias, Carlos, por atendernos y por tener la gentileza tan temprano allá, además de comentarnos cómo viene la mano. Acá te saluda Mario Santucho. Gracias, Mario. Un saludo para ustedes. Bueno. Toda mi solidaridad con ustedes y gracias por las atenciones que siempre han tenido con nosotros. Bueno, ahí te quería preguntar esto, con lo que decías, ¿no? La situación compleja, las dificultades que está atravesando Cuba y por supuesto la coordenada, ¿no? de Estados Unidos ahí tan cerca y tan voraz, que es una de las coordenadas principales siempre de la política cubana y latinoamericana. Y la pregunta que te quería hacer en torno a lo que va a suceder el lunes y a la convocatoria de este grupo archipiélago, como comentabas, y que este sector cuestionador del gobierno que ha surgido, pero que a su vez también es crítico en general de las posiciones norteamericanas. Si vos ves posible, porque me parece que eso es un poco lo que está en juego, ¿no? Que surja una fuerza política y social, cultural, que se proponga como oposición al gobierno dentro del sistema político y de la realidad cubana, sin ser funcional a los objetivos norteamericanos, digamos, ¿no? ¿Vos ves que se pueda configurar un escenario así, o eso es precisamente lo que no
lo que resulta difícil, digamos. Bueno, mira, Mario, es un poco complejo explicar todo el entramado. Es decir, no hay duda de que hay una generación joven, muy jóvenes, algunos son muy jóvenes, algunos nacidos en la década del 90 y más para acá, que tienen otras expectativas, yo diría, las vengo definiendo hace tiempo como que es una expectativa de autonomía y prosperidad. Y ellos ven que esa posibilidad de prosperidad se pospone, y por otra parte, cuando muchos de ellos, el ejemplo quizás es el líder de este grupo, Junior García Higuera, un muchacho de 30 y pico de años, criado en la revolución, con una trayectoria muy importante dentro de organizaciones típicamente vinculadas a la revolución, pero además educado en las escuelas nacionales de arte, en la Universidad de las Artes. Claro. Es decir, es un muchacho que no hay duda que es producto del sistema y de las virtudes del sistema, no es producto de la parte mala del sistema, que por supuesto todo sistema tiene su parte buena y su parte mala. Junior es un muchacho que representa de alguna manera a estos jóvenes que quieren autonomía, que quieren poder realizarse como personas y que ven que por un lado tienen muchas dificultades en el plano económico, porque no es que quieran vivir por arriba de las posibilidades, sino que simple y sencillamente aquí en Cuba la situación económica se ha convertido en muy difícil. Sí. En primer lugar, por las sanciones, pero también porque el gobierno ha cometido una serie de errores en materia económica y no ha logrado sacar el país del hueco en que está, en el plano económico, y los errores son evidentes. Por ejemplo, el proceso de ordenamiento, que era la eliminación de la doble moneda, ha sido un fracaso. La inflación está disparada, los salarios no alcanzan, las colas son insoportables, es decir, que hay razones suficientes para tener eso. Entonces, hay toda una juventud que viene demandando las dos cosas, viene demandando por qué no se resuelven los problemas económicos, pero viene demandando también que los dejen realizar su creatividad. Fíjate que últimamente los liderazgos opositores han surgido del ámbito de la cultura. Claro. Es decir, Tania Bruguera, Otero Alcántara y ahora Junior. ¿Por qué? Porque ese fenómeno pasa en el ámbito de la cultura. Bueno, porque mucha de esta gente son muy talentosos, tienen muchas posibilidades y cuando empiezan a desarrollar sus actividades chocan con una cultura burocrática autoritaria que no les permite desarrollar sus actividades. Y entonces ese es un choque que el gobierno no ha sabido manejar. Lo ha manejado muy mal, lo ha manejado tratando de ejercer un control total en un país que, porque además esto es importante, ya se pasó por una etapa que aquí se llama el quinquenio gris de los 70, donde se quiso controlar mucho el ámbito cultural. Pero eso cambió entre los años 70 hasta los 90. Una política cultural muy amplia, pero además de fomento de la cultura. Entonces, es un potencial enorme que hay en el país. Entonces se choca con esta situación. Ahora, aparte de eso, hay que tener en cuenta que Archipiélago es yo le digo un objeto político no identificado, porque es una cosa rara, es un grupo de Facebook, entra cualquiera, y entonces ahí ha entrado en este grupo no solo los jóvenes de izquierda, progresistas, con ánimos de talento, sino un fenómeno nuevo, que es todo un grupo trumpista, porque son seguidores de Trump, de la diáspora que se ha instalado en Estados Unidos desde la época de los 90 y que han asumido totalmente el discurso trumpista. Y entonces eso contamina, hace que el perfil que está
está proyectando Archipiélago, más allá de la voluntad de Junior, es un perfil contrarrevolucionario, es un perfil de derecha, es un perfil de cuestionar todo el sistema. Empezaron por hacer reclamaciones justas y lógicas dentro del sistema, pero ya están en una política de desafío y de enfrentamiento abierto al gobierno, y además con llamados a derrocarlo, etcétera. Yo no creo que tengan la capacidad de hacerlo, atención, no creo que puedan hacerlo, ni que ellos, otra cosa que pasa en Archipiélago, es que ellos se autoengañan sobre el número de gente que los puede apoyar. Es una cosa que pasa normalmente cuando hay, sobre todo en grupos de Facebook, de las redes sociales, que la gente se empieza a creer que todo el mundo piensa igual que ellos. Ellos son alrededor de 33.000, aunque una buena parte de ellos son residentes en el exterior. Entonces, uno se cuestionaría, ¿podrán movilizar millones como ellos dicen? Yo no creo que eso vaya a pasar. Carlos, mencionaste entonces la respuesta del gobierno o lo mencionábamos al principio, ¿no? Al pedido formal de autorización para marchar, digamos, el lunes. Y bueno, y la respuesta, hasta donde sabemos, fue negativa y fue declarada ilegal esta marcha, lo cual también, bueno, pone en escena qué va a suceder el lunes concretamente ahí. Como decías vos, una gran pregunta es cuánta gente va a ir, si va a ser masivo o no. Y segundo, cómo va a reaccionar también la autoridad política, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar, que me imagino que debe haber un debate al interior del poder cubano actualmente sobre cómo reaccionar frente a esto y posiciones, estimo por ahí más dialoguistas y posiciones más duras, ¿no? De ver ante cualquier manifestación una amenaza a la estabilidad de la revolución y demás. ¿Vos cómo estás viendo este debate al interior del poder revolucionario cubano hoy? Bueno, mira, el debate debe existir, pero el sistema es muy opaco, entonces no es muy difícil determinar hasta dónde hay diferencia. Hay una realidad. El artículo 56 de la Constitución garantiza el derecho de manifestación, es decir, no, eso lo puso alguien, eso se le ocurrió a alguien del gobierno, ¿no? de las estructuras. Obviamente, claro. El presidente del Tribunal Supremo dijo hace poco en una conferencia pública que en Cuba no es delito tener una opinión política distinta y no es delito manifestarla públicamente. Entonces, obviamente, hay gente que racionalmente creen que esto hay que permitirlo. Sin embargo, hay una tradición, también esto es una cosa que hay que tener en cuenta, hay una tradición que viene de los años 60, del agudo enfrentamiento con Estados Unidos, que nunca ha cesado, pero que ha habido un momento que ha sido muy agudo. En Cuba hubo prácticamente una guerra civil en los años 60, fomentada por Estados Unidos. De esa época hay esta famosa frase que utilizó el presidente Díaz-Canel el 12 de julio, la calle es de los revolucionarios. ¿Qué idea hay con eso? Bueno, de que no se puede permitir una manifestación contraria. Esto es algo que ha pesado mucho en el sistema político cubano. Creo que es una cosa que en un momento determinado pudo ser hasta cierto punto justificada, pero ya hoy en día no tiene, él no ha repetido esa frase más, aunque ha dicho frases similares, pero no ha repetido más. Pero está muy metido en la psiquis, en la cultura política revolucionaria, que los revolucionarios tenemos que controlar la calle y que la calle no puede ser tomada por nadie que esté con una aspiración contrarrevolucionaria. Entonces, cambiar esa mentalidad no es fácil, esto no es una cosa que se cambia de la noche a la mañana. Ahora, hay una cosa cierta que quizás es una inconsecuencia de Archipiélago. Archipiélago se basa en la Constitución para exigir. Ellos dicen que no pidieron permiso, que ellos lo que exigieron es que se les dieran facilidades. Claro. Bueno, obviamente en ningún país del mundo, creo yo, se ve con buenos ojos que un grupo tome una plaza, una calle y manifieste sin determinadas
determinada coordinación con las autoridades para que se controle el tránsito, es decir, no sé cómo eso funciona en otros países. Las convocatorias de alguna manera llevan algún tipo de conciliación o de avenencia para que se puedan hacer. Y cuando no es así, bueno, la represión contra las manifestaciones en América Latina son, por Dios, en Colombia, en Chile, es decir, que los gobiernos no les gusta que les manifiesten en las calles, bueno, obviamente, y que en algunos casos reaccionan violentamente también es algo que sucede, no es algo que sea inusual. Ahora bien, inicialmente Archipiélago lo que se propuso fue pedir la liberación de los presos políticos y que porque el derecho de manifestación pública está reconocido en la Constitución, pero debe haber una ley que regule cómo eso va a ser, porque no claro, que reglamente. Quieras manifestarte públicamente y convoca un montón de gente para la calle y sacas para la calle, eso sería crear el caos, porque se le puede ocurrir a todo el mundo, ¿no? A cualquiera se le puede ocurrir, no, eso de alguna manera tiene que haber alguna regulación, sí, reglamentación. El gobierno se basó en límites que tiene el derecho de manifestación de acuerdo con la Constitución. Entonces, Archipiélago acepta la Constitución para decir que quiere manifestarse, pero cuando le dicen que no, una autoridad constitucionalmente establecida, que es la Intendencia Municipal de las distintas ciudades donde ellos pidieron, entonces ellos dicen, bueno, vamos a marchar de todas maneras. Bueno, tú estás un poco diciendo que sí, tú apelas a la Constitución por tu derecho a manifestarte, pero cuando la autoridad establecida te dice que no está de acuerdo con que manifieste, y además hay un apercibimiento de la Fiscalía donde se le informó a las personas que estaban organizándolas que estaban cometiendo un delito, bueno, ¿cuál es la vía para resolver eso? La vía es decir, yo voy a manifestarme de todas maneras. Eso crea, por supuesto, un conflicto no fácil de resolver. Sí, es lo que... cierto que los mecanismos de represión que tiene el Estado cubano son fuertes. Y bueno, que hay razón por que hayan sido, repito, la guerra civil que hubo en Cuba, hay mecanismos de defensa que la gente ve como legítimos, porque en Cuba hubo terrorismo, por ejemplo, es decir, hubo acciones terroristas en Cuba. Entonces, que las medidas de control sean un poco más duras que en otros países tiene alguna justificación. Pero por supuesto, por arriba de eso estaría el derecho de manifestación. Entonces, estamos en esa situación donde al final también yo diría que desde mi punto de vista, Mario, hay también una realidad política. Y es, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres establecer el derecho a la manifestación pública? Bueno, pues entonces tú no puedes hacer una manifestación pública en un país que no está acostumbrado a eso, que no ha habido esa costumbre, que hay esa cultura política. Tú no puedes arrancar con una manifestación pública donde es el todo o nada. En cierto momento, Archipiélago está reclamando un cambio total, plebiscito, es decir, hay demandas en Archipiélago que son totalmente ilegítimas de acuerdo con la Constitución, pero hay otros que son anticonstitucionales, obviamente, son demandas de cambio de régimen, y entonces a eso hay que añadirle que esas demandas de cambio de régimen son precisamente la estrategia de Estados Unidos. Y además, Estados Unidos está interviniendo abiertamente para promover esta marcha. Entonces, realmente el problema es muy complejo. El canciller el otro día señalaba que había habido 28 declaraciones de funcionarios del gobierno norteamericano o líderes del Congreso norteamericano, claro, comentando que hubiera una manifestación que ya las autoridades han dicho que es ilícita. Es decir, uno puede cuestionar que no hicieron lo que debieron hacer, pero entonces, ¿qué pasa? Que un gobierno se puede arrogar el derecho
de estimular la desobediencia civil en un país como cuando además es un gobierno que está fomentando esa desobediencia civil con medidas económicas crueles que dificultan la vida de los cubanos. Es decir, como tú ves, el problema es bien complejo de tomar una posición en un sentido u otro. Bueno, Carlos, muy interesante, se nos acabó el tiempo, vamos a estar siguiendo entonces de cerca, te agradecemos un montón por atendernos y por comentarnos y por explicarnos cómo se está viviendo desde allá y sobre todo voces como la tuya y la de otros tantos, ¿no? Personas, intelectuales, pensadores, militantes que están desde allá, como hemos leído en estos días también a Silvio Rodríguez, ¿no? Que están tratando de poner un marco de reflexión, de pensamiento a un momento complejo como el que describía. Seguimos entonces en contacto y te agradecemos un montón y te enviamos un gran abrazo. Gracias, Mario. Somos muchos los que pensamos como Silvio. Por suerte. Bueno, te mando un abrazo grande. Buen fin de semana. Un abrazo grande para ustedes también. Abrazo.